El ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, ha planteado una hipótesis sobre el reciente atentado contra el diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix, vinculándolo a la intensa contienda interna por el control del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán. Labastida, con una larga trayectoria en la política sinaloense, sugiere que la influencia de Torres dentro de la organización sindical pudo haber desencadenado una respuesta violenta por parte de grupos que buscaban mantener o recuperar el poder. La declaración del exgobernador, realizada ayer, añade una nueva dimensión a la investigación en curso sobre el ataque que dejó al diputado en estado grave. Si bien las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, la hipótesis planteada por Labastida se centra en la posibilidad de que el atentado no fuera un acto aislado, sino una consecuencia directa de las luchas por el control de recursos y posiciones dentro del sindicato. Labastida Ochoa, conocido por su análisis político y su conocimiento profundo de la dinámica en Sinaloa, enfatizó que la contienda sindical en Culiacán es un terreno fértil para la violencia debido a los intereses económicos y políticos en juego. El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, con una base considerable de afiliados, controla una importante cantidad de recursos y tiene una influencia significativa en las decisiones del gobierno municipal. La lucha por el control de ese sindicato es una lucha por el poder, por el dinero, por las posiciones. Y en ese contexto, la violencia no es algo extraño, es algo que lamentablemente se ha visto en otras ocasiones, explicó Labastida en declaraciones a los medios. Además de la hipótesis sindical, el exgobernador también señaló la postura crítica del diputado Torres Félix hacia el gobierno del actual mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, como un posible factor que pudo haber generado incomodidad y resentimiento en ciertos sectores del poder. Torres Félix, reconocido por su franqueza y su valentía para denunciar la violencia y la corrupción en Sinaloa, había criticado abiertamente las políticas de seguridad del gobierno de Rocha Moya, argumentando que no eran suficientes para frenar la ola de violencia que azota al Estado. Las palabras, la actuación del diputado, él es un agente que decía que se quejaba públicamente y en tribuna de los problemas de violencia, porque tienden a decir que todo está perfecto y él decía que no, tenemos graves problemas de violencia, aseguró Labastida. La crítica constante de Torres Félix, según el exgobernador, pudo haber sido interpretada como un desafío a la autoridad del gobierno estatal y haber provocado una reacción por parte de aquellos que se sentían amenazados por sus denuncias. Labastida no descartó la posibilidad de que el atentado contra el diputado fuera una forma de silenciarlo y de enviar un mensaje a otros críticos del gobierno. La declaración de Labastida Ochoa ha generado un debate intenso en los círculos políticos y mediáticos de Sinaloa. Algunos analistas coinciden con su hipótesis, argumentando que la contienda sindical y la postura crítica del diputado Torres Félix son factores relevantes que deben ser investigados a fondo. Otros, sin embargo, consideran que es prematuro sacar conclusiones y que es necesario esperar a que las autoridades presenten resultados concretos de la investigación. Mientras tanto, la salud del diputado Torres Félix sigue siendo delicada. Se encuentra hospitalizado y recibe atención médica especializada. Su estado de salud ha generado una gran preocupación entre sus familiares, amigos y compañeros de partido. Las autoridades estatales han desplegado un operativo de seguridad para investigar el atentado y dar con los responsables. Se han interrogado a testigos, se han revisado cámaras de seguridad y se están analizando pruebas forenses. Hasta el momento no se han dado a conocer resultados concretos de la investigación. El atentado contra el diputado Torres Félix ha puesto de manifiesto la grave situación de violencia que vive Sinaloa. El Estado, que ha sido escenario de enfrentamientos entre cárteles de la droga y de actos de violencia contra periodistas, políticos y ciudadanos, se enfrenta a un desafío enorme para garantizar la seguridad de sus habitantes. La hipótesis planteada por Francisco Labastida Ochoa sobre la posible vinculación del atentado con la contienda sindical y la postura crítica del diputado Torres Félix añade una capa de complejidad a la investigación y subraya la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia en Sinaloa. La lucha por el poder, la corrupción y la impunidad son factores que contribuyen a perpetuar la violencia y que deben ser combatidos con firmeza y determinación. El caso del diputado Torres Félix ha reabierto el debate sobre la seguridad de los políticos y los periodistas en México. En los últimos años, varios políticos y periodistas han sido víctimas de ataques violentos, lo que ha generado una gran preocupación por la libertad de expresión y la democracia en el país. La sociedad civil y las organizaciones de defensa de los derechos humanos
han exigido a las autoridades que investiguen a fondo el atentado contra el diputado Torres Félix y que garanticen la seguridad de los políticos y los periodistas que ejercen su labor en condiciones de riesgo. La declaración de Francisco Labastida Ochoa, un político con una larga trayectoria y un profundo conocimiento de la realidad sinaloense, ha contribuido a enriquecer el debate sobre las causas de la violencia en el Estado y ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar los problemas estructurales que la alimentan. La investigación del atentado contra el diputado Torres Félix debe ser exhaustiva y transparente, y los responsables deben ser llevados ante la justicia.